Gustavo, por supuesto, muchas gracias por venir. Por favor, Estamos un gusto. muy contentos de que puedas estar aquí en el piso para conversar de un tema muy importante y que realmente, salvo algunos fuegos de artificio, muchas veces no se conversa en profundidad, ¿no? Sobre temas regionales, sobre temas de política internacional, de política exterior. Así que para nosotros es muy importante que estés aquí. Pero si te parece, vamos a hacer un poquito de punto de partida desde el llano, porque muchas personas no saben qué es la CELAC, más allá del título, aprovechemos ¿no? este espacio para contarle un poco a la gente que nos está mirando. Claro. La CELAC es un mecanismo de integración. Sí. Cuando digo un mecanismo, significa que es un conjunto de países que interactúan, no es un organismo en el sentido clásico, no tiene una secretaría, no tiene un presupuesto propio, no tiene una oficina, un secretario general. En La realidad ONU es, sí, por ejemplo. Claro, la ONU, la OEA, el Mercosur, tienen sus propios organismos, tienen un aparato burocrático. La CELAC es un mecanismo más ágil, es el encuentro de los presidentes o primeros ministros de todos los países que integran América Latina y el Caribe. Y luego también el encuentro de todos los cancilleres que integran ese mismo grupo. ¿Cuál es la diferencia que distingue a la CELAC? Que es el único organismo o mecanismo o conjunto de países que integra a la totalidad de los países que son latinoamericanos y caribeños. Es decir, los 33 países que están en la geografía de Estados Unidos para abajo, Sí. todos son miembros de la CELAC. O sea, todos los de América, salvo Estados Unidos y Canadá. Claro, todos los de Latinoamérica, Sí. más todos los del Caribe, sean estos Caribe hispano o Caribe anglófono. Claro. Entonces, ¿cuál es el valor que nosotros le damos a la CELAC? ¿Por qué nos parece tan importante? Pero, Porque es el perdón, único antes, lugar donde están todos, es el único lugar donde Claro. todos tienen una silla. Ahí no hay exclusiones. La primera pregunta es, ¿por qué armar algo sin Estados Unidos y Canadá? La pregunta es al revés. ¿Por qué tener que armar algo con Estados Unidos o Canadá? Sí. Este es un conjunto de países latinoamericanos y caribeños. Estados Unidos y Canadá no es ni latinoamericano ni caribeño. No sé cuál es la necesidad, en realidad es al revés. Este es el lugar donde todos los países que integran la América Latina, desde México hasta la Argentina, más toda la cuenca del Caribe, pueden encontrarse y hablar sobre sus problemas, que no siempre son iguales a los que se tienen en América del Norte. Te voy a dar el mejor ejemplo. Cuando fue la crisis de la pandemia, Sí, hubo un problema muy serio con las vacunas. sí. La realidad que tuvimos en la América Latina y los pequeños países del Caribe era que cuando las vacunas no aparecían, nosotros estábamos últimos en la fila esperándolas. Ese problema no lo tuvo ni Estados Unidos ni Canadá. Claro. Por lo tanto, hay realidades que Específicas. tienen que ver con nosotros, tienen que ver con países en desarrollo, tienen que ver con cambio climático, tienen que ver con la cuestión de género, tienen que ver con la creación de empleo, tienen que ver con los jóvenes. Y las realidades de América Latina y el Caribe son diferentes a las de América del Norte, a la de Europa, a la de África. Entonces, lo que hacemos en la CELAC ya hace mucho tiempo, la CELAC se creó ya por 2010. Sí. Entonces, no es 2011, sí. Sí, 2011, 2010 había un antecedente, el grupo de Río, es un poco técnico, no lo voy a contar. Desde Estados Unidos y, por ejemplo, aquí la oposición argentina patalea porque dicen es un organismo armado para excluir a Estados Unidos, a Canadá, beneficiar, ellos dicen, ¿no? A Cuba, Bueno, Venezuela. Es claramente erróneo ese análisis. ¿Por qué? Porque hay otro organismo, que es la OEA, que es un organismo hemisférico, en el cual están todos los países que yo te cuento, Sí. más Estados Unidos, más Canadá, menos Cuba y menos Venezuela, que también ha decidido retirarse de la OEA. Por lo tanto, en la OEA tenés casi la mayoría de los países de América Latina con 2 países de América del Norte. Ese es el organismo hemisférico. Este es otro organismo. Es como que me digas por qué el Mercosur no tiene incluido a Canadá ahí, porque no tiene que ver con Canadá, tiene Ahora, que ver con el Mercosur. Es cierto que es un organismo bastante cuestionado, la OEA, sobre todo por su participación en el golpe de Estado en Bolivia, lo que está haciendo ahora también en Perú, su, digamos, relativa inacción en el intento de golpe de Estado en Brasil. ¿Hay allí, además de una cuestión estructural, un tema político? Todos los temas son políticos. Y la OEA es un organismo altamente politizado, es el lugar donde es la caja de resonancia a nivel hemisférico. Ahí se convive países de América del Norte con países de América del Sur, América Central, el Caribe. Por lo tanto, siempre hay altísimo nivel, voltaje de política. Pero para que la gente no se confunda. La OEA es la OEA. Y la CELAC es la CELAC. Hay muchas diferencias. Estamos comparando peras con manzanas. Claro. No tiene nada que ver. La OEA es un organismo.
permanente, con burocracia, con una sede central que está en la ciudad de Washington. Integra a todos los países, desde Canadá hasta el sur de Argentina, pasando por el Caribe. Eso es una cosa. Después hay otra asociación de países, que no es un organismo, es un mecanismo de concertación, donde los presidentes se reúnen, analizan, se ponen de acuerdo, que es la CELAC. En esa CELAC no tiene nada que ver América del Norte, porque justamente es donde se consensúan las posiciones de la América Latina. Después tenemos una relación muy fluida de la CELAC con el norte, ya sea en América del Norte o en Europa. Hay un foro incluso CELAC Unión Europea, bien, muy fuerte. Hay un foro vamos CELAC China, hay un foro CELAC África. Es decir, no es un organismo que se cierra, es un organismo muy unido hacia adentro, pero también muy abierto al mundo. Ahora vamos a volver un poquito sobre este tema porque hubo una declaración de Jorge Forí, que es el ex canciller argentino, acerca de él cuestionó, él lo dijo de esta manera, la no invitación a Luis Almagro, la persona que está a cargo en este momento de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Pero antes déjame preguntarte por las expectativas de esta cumbre. Primero, se vuelve a realizar una cumbre desde 2017 que no se hacía. Y cuando digo cumbre me refiero a reunión de presidentes. Sí, había reunión de cancilleres, pero no se llevaba adelante desde ese entonces una reunión de presidentes. Por eso ahí tomamos la lista. Y es muy importante quién participa y quién no, para ver qué peso efectivo va a tener esta reunión, que además tiene otro condimento trascendental, que es el regreso de Brasil, que se había retirado con Jair Bolsonaro y que con la llegada mañana de Luis Ignacio Lula da Silva a nuestro país va a formalizar el próximo martes el retorno de Brasil, nada más y nada menos de... No, eso le suma obviamente mayor fuerza, pero quiero decirte que es cierto, hace algunos años que no se reunían a nivel de los jefes de Estado, pero justamente la gran noticia es que en la reunión del día martes 24 van a estar representados los 33 países, es decir, los 33 países que forman parte de la CELAC tienen una delegación en Buenos Aires. Es un hecho inédito, porque siempre te falta algo, siempre te falta alguna delegación. Mañana están todos. El martes 24 están todos. Ahora, estamos hablando de líderes de muy alto nivel. Están convocados y han confirmado su presencia el presidente de Chile, el presidente de Uruguay, el presidente de Bolivia, el presidente de Colombia, el presidente de Brasil, la presidenta o primera ministra de Barbados, de San Vicente y las Granadinas, de Honduras, de Ecuador. Es decir, las grandes figuras de la política latinoamericana y caribeña van a estar en el mismo lugar, sentados juntos, analizando esta situación. Y todo esto está presidido por el presidente Alberto Fernández en su carácter de presidente pro tempore. Es muy importante para la Argentina poder demostrar ese nivel de convocatoria. Están todos, porque algunos dicen, bueno, están los que piensan igual. No, están todos. Está Lasso y está Petro, está Xiomara Castro y está Boric, y así podríamos recorrer desde la calle Pou el presidente Abdo y el presidente Petro de Colombia. Todos son personajes que piensan distinto, tienen opiniones a veces divergentes en ciertos temas, pero lo más importante es la unidad en la diversidad. Es decir, tratar de encontrar, a pesar de las diferencias, ese territorio común que tenemos en América Latina y el Caribe, porque los problemas son comunes. Cuando a vos te afecta un problema como el cambio climático, como la falta de empleo, como la pandemia, esos problemas no frenan en la frontera física de los países, ni siquiera en las fronteras políticas o ideológicas. Son iguales para todos. Cuando tenemos un problema serio, a nadie le pregunta si vos sos cubano, brasilero o argentino. Es el mismo problema que requieren soluciones comunes. Ese es el espíritu de la CELAC. Sabemos que hay diferencias, muchos países las expresan, Argentina ha expresado sus diferencias con otros países en los lugares adecuados, en los foros correctos, pero más allá de esas diferencias, que se respetan, existen temas en común, preocupaciones en común y también estrategias en común. La mejor representación que tiene uno de lo que estás contando, si bien es un organismo, ¿no? A diferencia de la CELAC, es la Unión Europea, ¿no? Así es. Donde se logró una moneda común, se logró una política migratoria común, y así que te quiero preguntar un poco cuál es el camino que tiene en ese sentido la Argentina. Pero me parece que es interesante porque nos aporta algunos elementos en relación a lo que implica. Recién estábamos diciendo qué le faltó, te estaba preguntando qué le falta a nuestra región para tener un nivel de integración y una capacidad de negociación con otros bloques regionales, como puede ser Estados Unidos, como puede ser
China u Oriente en su conjunto, como puede ser también la propia Unión Europea, pero ¿qué le falta para tener esa integración a nuestra región? No le falta nada. Tenemos hoy ya esa interrelación. De hecho, en esta cumbre del día martes van a estar presentes el presidente del Consejo Europeo, sí, el representante del presidente Biden, el señor Dodd que viene, va a participar, aunque sea online, el presidente chino, el presidente de la Unión Africana y el presidente de la Asociación de Países Asiáticos. Es decir, ya hay una muy fuerte vinculación de la CELAC con el resto del mundo. Este año, durante la presidencia pro tempore de Argentina, trabajamos mucho para que justamente la CELAC tuviera ese diálogo con todos los demás, si vos querés, bloques del mundo. Sí. El ingreso de Brasil, y yo le mando un saludo al amigo Pimentel, el regreso de Brasil a la CELAC le da un volumen político, un peso absolutamente mayor. Estamos hablando de un 40% del PBI que se le agrega a la CELAC. La verdad, la CELAC siempre tuvo la silla preparada para Brasil. Fue una decisión que tomó el presidente Bolsonaro de retirarse, pero Brasil es un eje central de nuestra región y le damos la bienvenida con mucho entusiasmo. El presidente Lula ha sido muy contundente, fue una de las primeras cuestiones que anunció su regreso al marco de la CELAC. Por lo tanto, ahora con el peso adicional de Brasil, sabemos que vamos a tener mayor incluso interlocución, mayor fuerza a la hora de salir a conversar con el resto del mundo. Una pregunta más como diplomático. Históricamente Brasil siempre tuvo una inclinación a una unidad sudamericana, más que latinoamericana. De hecho, en su discurso, Lula habla del Mercosur y dice que hay que reflotar la UNASUR. ¿Cómo se maneja esa tensión? Nosotros no vemos contradicción ni tensión. Vemos que hay un Mercosur para los países que lo integran, hay una UNASUR para los países que integran la zona geográfica de América del Sur, y hay una CELAC que nos pone en contacto además con Centroamérica y el Caribe. Son como distintos niveles que no son contradictorios, son círculos concéntricos. Para nosotros también lo principal es el Mercosur, porque es nuestra zona de mayor referencia, son nuestros socios comerciales, son nuestros vecinos, compartimos ríos, fronteras, poblaciones que se mueven de un lado y para el otro. Luego hay un segundo círculo concéntrico que es el de la América del Sur. Compartimos cultura, costumbres, pasiones similares. Y luego hay un círculo concéntrico aún mayor que nos une con hermanos un poquito más lejanos geográficamente, pero que tienen que ver mucho con nosotros, que son los centroamericanos, los mexicanos, los dominicanos, los cubanos, los caribeños. No, siempre hay una tendencia, por lo menos uno la ve, sí, a tratar de enfrentar, ¿no? Entonces es este contra el otro, y es la OEA contra la CELAC, y es la UNASUR contra la CELAC. Son cuestiones distintas que pueden convivir entre sí. Hay que acostumbrarse a aprender que podemos convivir en distintos ámbitos. La CELAC tiene una función, el Mercosur tiene otra función, la OEA tiene otra función, y no hay contradicción, no hay tensión, son distintas miradas, algunos pensamos similares, otros no. La gran ventaja de la CELAC, y esto creo que vale la pena mencionarlo, es que nadie intenta tapar las distintas miradas. En la CELAC vas a encontrar de todo. Regímenes de centro-izquierda, sí, regímenes de centro-derecha, y cuando llega el momento, como por ejemplo es el martes, sí, todos sentados en la misma mesa, y todos pueden hablar de lo que quieran. Es un ámbito realmente democrático el de la CELAC, donde todos pueden expresar su mirada. Y esa mirada puede ser criticada por otros países. De hecho, sucede todo el tiempo en las reuniones de CELAC, donde hay cruces de un lado y del otro. Eso no nos asusta. Esas diferencias nos potencian, nos dan diversidad, nos dan una capacidad mayor para entender problemas que no siempre tienen la solución en un solo modelo. Y en ese sentido, la CELAC siempre va a apostar a lo que llamamos la unidad en la diversidad. Hay un objetivo importante que tiene que ver con lo que vos estás diciendo en relación a esta diversidad. Es uno de los objetivos de la presidencia pro tempore de Argentina. El otro tiene que ver con declarar a nuestra región como una zona de paz. ¿De qué se trata? Estos son los dos ejes que hemos trabajado este año con la presidencia de Alberto Fernández. Por un lado, respetar las diferencias, pero unidos hacia adentro, pero digamos, respetando esas divergencias. Porque hemos construido ya hace muchos años en América Latina y el Caribe lo que no ha podido construir Europa, que es una zona de paz. Esto tiene mucha relevancia en las circunstancias que hoy vive el viejo continente. En Europa hoy tienen un conflicto, Ucrania, ¿no? Claro, hay un conflicto en el centro de Europa. Sí. En América Latina y el Caribe tenemos un montón de problemas y cosas para superar.
pero no tenemos guerra. Cuando hay un problema entre vecinos, cuando hay un problema limítrofe... No tenemos guerra entre países, sí, hacia el interior de los países. Todos los países tienen conflictos, pero las guerras en Europa son guerras que llevan no solo vidas humanas, sino costos enormes para las poblaciones. El mejor ejemplo lo tenemos ahora. Está en el centro de la Unión Europea. Claro. En América Latina ese problema no lo tenemos y con mucho orgullo decimos que América Latina y el Caribe es una zona de paz y queremos seguir protegiendo esa idea. No queremos que se transforme, como fue en el pasado, en una zona donde los problemas se resolvían a los tiros. América Latina y el Caribe ha logrado construirlo. A veces no somos capaces de valorar lo que tenemos. Somos muy críticos de nosotros mismos. Y está bien, pero también este es un mérito de la región. Total. Sí, es muy interesante. La OEA, ya sé que no es lo mismo, pero hay como un fuerte cuestionamiento, incluso un rechazo hacia Cuba, Venezuela y Nicaragua. Rechazo que no se manifiesta en el caso de la CELAC. Están invitados, en algunos casos están confirmados que van a participar. ¿Cómo se maneja ese cuestionamiento que existe en algunos casos? Se maneja con franqueza, con mucha franqueza. Los líderes han hecho declaraciones críticas muchas veces en el foro, en el propio piso de la CELAC. Han intercambiado miradas que no son necesariamente convergentes, pero además de esa honestidad, también con firmeza. Los países no tienen en la CELAC un corset. No hay un corset ideológico. Como fue la cumbre de la OEA en Estados Unidos, donde sí... Bueno, ahí algunos países no fueron invitados. Claro. Cuando el presidente Fernández viajó a Los Ángeles, estaba en ese foro también, lo criticó. El presidente le dijo, no me parece una buena idea no invitar. Porque es mejor invitar y cuestionar, que fue lo que hizo el presidente de Chile. Uno recuerda unas palabras muy críticas sobre algún otro país y no tuvo problema en hacerlo en el propio ámbito de la Cumbre de las Américas. Y fue en esa ocasión justamente que el presidente Fernández invitó al presidente Biden y le dijo, mire, nosotros invitamos a todos, no nos gusta dejar a nadie afuera. Lo voy a invitar a la próxima cumbre de la CELAC. Ya hace más de, no sé, muchos meses. Y eso sucedió. En ese sentido se entiende la invitación que realizó el presidente Fernández al presidente Biden. ¿Qué hizo el presidente Biden? Mira qué interesante. Mientras en Argentina decían que según supuestamente fuentes del Departamento de Estado que nunca se identificaron, decían que estaban muy, muy enojados por la cumbre de la CELAC, el presidente Biden mandó un representante. No un representante de menor nivel. Envió al ex senador Christopher Dodd, que ha sido 20 años senador, embajador de los Estados Unidos, hoy el enviado especial para la América Latina y el Caribe del gobierno americano, está en Buenos Aires el día martes compartiendo la reunión de la CELAC. Es un poco difícil entender por qué acá asumimos que en Estados Unidos se oponen a la cumbre, mientras al mismo tiempo un representante del presidente de Estados Unidos va a formar parte, un representante de la Unión Europea va a formar parte, un representante de China va a formar parte. No parece que hay tanta oposición, si no seguramente no hubiesen venido. Y además los vínculos que ya está tejiendo el propio gobierno de Estados Unidos con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, con acuerdos que tienen que ver con el ingreso de empresas petroleras en Venezuela. Claramente el rumbo es distinto, lo que ha ocurrido con Juan Guaidó y su decisión de finalizar, ¿no?, esta presidencia. Que hace unas horas escuchábamos que el presidente Lacalle Pou está enviando un embajador a Caracas. Se ha pedido el place para un embajador en Caracas. Es un paso, es decir, son cuestiones que están sucediendo. Cuando la Argentina decidió hace algunos meses enviar un embajador para completar la representación diplomática, algunos se quejaron y criticaron, les parecía una cosa muy negativa. Y yo en ese momento me acuerdo, expliqué que había muchos países europeos, entre ellos Alemania, que tenían embajador en Venezuela. Ahora lo envía Uruguay. Es decir, hay que tener una mirada también pragmática de las relaciones internacionales. Brasil ahora lo envió en un hecho histórico y muy importante. Colombia y abrió la frontera. Es decir, yo entiendo a veces que estos temas terminan siendo parte del debate electoral. Estos días fue clarísimo, ¿no? A ver, vamos a ese lugar. Se metió un poco en el debate de la política doméstica. Yo no los critico, cada uno puede decir lo que quiera. La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, cada uno puede dar su opinión. Detener a Nicolás Maduro si viene a la Argentina por un fallo de la justicia de Estados Unidos que ordena... Bueno, pero la justicia de Estados Unidos es en Estados Unidos. Es decir, por ahora tenemos una justicia argentina que seguramente va a tomar decisiones en este y en cualquier otro tema. Lo que no podemos hacer es ceder a la tentación de creernos que las peleas electorales tienen que ver con cuestiones internacionales. Son
de alguna manera, luchas de posicionamiento, dónde se queda parado cada uno pensando en las elecciones que vienen. Pero las relaciones internacionales y sobre todo la diplomacia profesional es un tema donde lo emotivo no juega, claro, y las chicanas tampoco. tienen otro rol. Son de largo plazo y tenés que tener una mirada muy pragmática, tenés que saber muy bien. Si yo te pregunto a vos hoy, ¿quién controla el aparato estatal, productivo, social de Venezuela? Nicolás Maduro. Bueno, entonces si vos tenés una relación con ese país y tenés relaciones diplomáticas, ¿con quién tenés que manejarte? Sí. Y esto puede ser aplicado a todos los demás países también, ¿no? Es decir, hay muchos países que son criticados alrededor del mundo por distintas razones. Entonces, yo prefiero dejárselo para el debate doméstico, que se peleen sobre estos temas. Me parece bien que cada uno exprese su opinión, pero a la hora de tomar decisiones de política exterior tenés que ser muy estratégico, muy inteligente y sobre todo no especular en la chicana pequeña, sino mirar el big picture, ¿no? La imagen general del asunto. Mientras le voy a pedir a nuestro productor Ramiro Filón si me puede conseguir los tweets de Jorge Forí, el ex canciller argentino, comentar, sumar a lo que estabas diciendo recién. Bueno, por ejemplo, la presencia del príncipe heredero de Arabia Saudita, acusado del homicidio de un periodista norteamericano, estuvo presente aquí en la Argentina en la cumbre del G20 que organizó el gobierno anterior. En Chile también circuló en estos días una imagen donde se lo ve al expresidente Piñera con... Sí. Díaz-Canel, con el presidente de Cuba. Justamente en una cumbre de CELAC. En una cumbre de la CELAC, donde incluso Argentina se permite también hacerle como una chicana, como un chiste, pero está allí, ¿no? Y en Chile, con la presidencia de Piñera. Digo, también para ver la diferencia de cómo actúan los distintos sectores. Ahí tenemos el tuit de Jorge Forí, el ex canciller argentino. Bueno, ahí dice él, total repudio a la decisión del gobierno de Alberto Fernández de no invitar a la cumbre de la CELAC al secretario general de la OEA, Almagro, Luis Almagro. Esta infeliz decisión pone a Argentina del lado de los que quieren debilitar el organismo panamericano y favorecer a la CELAC como tribuna para dictadores de la región, dice ahí Jorge Forí. Estamos hablando de una figura importante, porque es un ex canciller, digamos, no es que lo dice cualquier persona, es una crítica más de un troll en internet, ¿no? ¿Cómo recibieron ustedes desde la Cancillería esta declaración? Con respeto, es una opinión, no coincide con la que tenemos nosotros, pero con mucho respeto, cada uno tiene una mirada. Nosotros no creemos que fomentar la CELAC sea fomentar dictadores, creemos que es fomentar el diálogo con todos los que integran la geografía de la América Latina y del Caribe. No creemos que es obligatorio invitar a uno u otro organismo en particular. Los integrantes de la CELAC son los estados nacionales. Es decir, ¿quiénes integran la CELAC? Los países, no los organismos. Tampoco está invitada Naciones Unidas. Y alguien va a creer que porque Naciones Unidas no está invitada, la Argentina y la presidencia pro tempore atentan contra la Organización de Naciones Unidas. No se le puede ocurrir a nadie una cosa así. Por lo tanto, los países que integran la CELAC van a estar todos juntos. Y junto con ellos van a estar los socios extrarregionales, los invitados especiales. No es necesario que todos estén. Si hay una decisión en este sentido y a alguien no le gusta, yo respeto su opinión. Pero la verdad que enfocar por ahí la trascendencia o no de esta cumbre, que vamos a tener 16 presidentes, primeros ministros, vicepresidentes, 14 cancilleres representando sus propios presidentes, un representante de los principales países del mundo, Estados Unidos, Unión Europea, China, Asia, África. Me parece que es bajarle el precio un poco a la cumbre. Y la cumbre tiene un precio altísimo. Nosotros estamos muy satisfechos con el resultado de un año de gestión de la presidencia pro tempore. Trabajamos muchísimo, ¿eh? El presidente Fernández, representando a la CELAC, se sentó en la mesa del G7, se sentó en la mesa del G20 y llevó la voz de América Latina y el Caribe. Y cuando digo la voz de Latinoamérica y el Caribe, significa la voz de todos. Por eso es tan importante que estén todos. Mira, en la OEA te faltan algunos países, te falta algún país de la América Latina y el Caribe. Y muchas veces critica a la OEA porque no representa a este 1, 2, 3 países que pueden faltar. Nosotros no queremos que nos pase eso en la CELAC. Pero no vivimos contra el espejo de la OEA, no estamos compitiendo. Somos parte de la OEA. La Argentina es parte de la OEA y la respeta mucho y tiene una participación permanente y activa. Cada vez que hay un consejo permanente, la Argentina está allí expresando su opinión. A veces es una opinión crítica, a veces es una opinión no crítica. Ahí estamos.
Y no eso... es que plantear que nos enfrentamos a la OEA sería plantear que nos enfrentamos a nosotros mismos. Si la Argentina es miembro de la OEA, pero no un miembro lejano, un miembro activo y central de la OEA. Eso, si me imagino, ¿no? Requiere un esfuerzo diplomático muy importante, porque también están las diferencias políticas, claro, que hay que surfear de alguna manera. Sí. Por ejemplo, si un Lasso, Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, o Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay, te dicen, no, si viene Maduro yo no voy. Si es así, se tomará la decisión de que el que no quiere venir no viene. Pero eso no ha pasado. No pasó. No ha pasado. De hecho, han confirmado al día de hoy, todos ellos, los que acabas de nombrar, los 3 que acabas de nombrar, han confirmado su presencia. Y todos saben quién viene y quién no viene, porque los diplomáticos estamos todo el tiempo coordinando agendas, y siempre hay una lista de quienes están confirmados. Las 3 personas que en tu hipótesis estarían viendo quién va y quién no va para decidir si van o no van, ya confirmaron la presencia en Buenos Aires. Todos ellos. De América del Sur, todos los presidentes vienen, salvo Perú, que obviamente tiene una crisis muy aguda y que la actual presidenta no puede salir del Perú porque no tiene un reemplazo tampoco, el Congreso no le autoriza la salida. Por lo tanto, yo te diría... ¿Va a haber algo especial con el tema Perú? Bueno, va a ser seguramente un tema que se va a conversar. Va a estar la canciller de Perú, que ha confirmado su presencia, sí. Y todas las crisis, la de Perú, la de Bolivia, la de Brasil, se van a conversar. La ventaja que tiene la CELAC también es la flexibilidad en la agenda. No tenemos una agenda que solo se habla de esto. No es rígida. En algunos organismos vos tenés que seguir el orden del día y no te puede salir mucho de ahí. Acá no. La CELAC, al ser un mecanismo, significa que cada uno puede plantear el tema que le parece más importante. A veces nos sorprenden porque hay, la última reunión que tuvimos en Buenos Aires de cancilleres, el Caribe tuvo como eje central de todas sus presentaciones las cuestiones de cambio climático. Entonces, cada país aprovecha esa ocasión para ir dándole prioridad a lo que para ellos es una prioridad. Y ese es el valor central que tiene la CELAC. Acá no hay límites, no hay un corset, no tenés que agradar al otro. Simplemente tenés que buscar el territorio común, buscar ese espacio que te une. Hay cosas que nos diferencian, hay un montón de cosas que nos diferencian. Hay crisis que se interpretan de distintas miradas. Seguramente, cuando fue la crisis de Perú, México y Colombia lo miraron desde un lugar, Brasil y Chile desde otro lugar. Nadie esconde esas diferencias. Lo que priorizamos son los temas en común, son las coincidencias. Ese es el espíritu de la PPT Argentina. Aprovechar para ponernos de acuerdo en estrategias comunes para salir de crisis comunes. Hay crisis que son absolutamente homogéneas en América Latina y el Caribe. Cuando nos agarró el virus del coronavirus, hubo una unanimidad en que el problema que teníamos era que nos dejaron últimos en la lista para recibir las vacunas. La CELAC se puso a trabajar en ese tema y hoy tenemos un plan de autosuficiencia sanitaria que lo hicimos en conjunto con la CEPAL. Y eso no nos va a volver a pasar porque nos vamos a ocupar de producir nuestras propias vacunas. Qué importante que lo cuentes, ¿no? Porque no trascendió eso y es un hecho, bueno, de vida o muerte, en definitiva. Así que es muy importante. La Argentina se puso a trabajar con México en la creación de vacunas propias. Cuba trabajó en la creación de vacunas propias. Es decir, estos son los temas que queremos que la CELAC se ocupe. No es solo discutir la chicana, si viene fulano, viene mengano, quién está peleado con quién. Te diría, es una visión casi chismográfica, mucho chisme, una cuestión muy light del tema, un enfoque muy vinculado con la pequeña cosita, ¿no? Y sin embargo, detrás de eso hay cuestiones que tienen que ver con la gente común, con la ciudadanía, cómo te afecta, por ejemplo, mira, una cosa que parece menor, que no tengamos un roaming en toda América Latina y el Caribe. Totalmente. Es una locura. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos trabajando en el marco de la CELAC para que si yo te llamo por teléfono a un hermano que está en República Dominicana o a un primo que está en Colombia, tengamos una tarifa donde no tenemos que poner el aguinaldo para poder hablar por teléfono. Sí, o si nos vamos de viaje. O nos vamos de viaje, no pasar 12 horas en una frontera esperando. Totalmente. Eso es también la CELAC. No es solamente si viene él, si viene el otro, cómo se va a comportar, qué le va a decir. Eso es parte también del folclore de cualquier conjunto de países. Pero hay cosas detrás que tienen que ver con la gente común, con los trabajadores, con las empresas, con los jóvenes, con el tema de género. Estamos empujando una agenda de género muy transversal porque queremos que todos los países tengan mayor respeto por los géneros y por las minorías.
Estamos todos muy embarcados, a veces con distintas miradas. Algunos países tienen una mirada un poco más conservadora, pero eso no solo no nos asusta, sino que nos desafía. Ahí está el verdadero valor de la CELAC. Gustavo, te agradecemos muchísimo. La verdad que nos brindás un montón de herramientas, un montón de elementos para comprender lo que va a suceder el próximo martes, ¿no? Vamos como mucho más armados, así que te agradecemos muchísimo. No sé si querés darnos el detalle de cómo va a ser la agenda del próximo martes. Lo primero que quiero dejarle muy claro a la gente ahí es, por primera vez en la historia de la CELAC va a haber 33 sillas ocupadas, todas, desde el pequeño país llamado Dominica o San Kitts and Nevis, una islita pequeña de 70.000 habitantes, hasta el monstruo gigantesco de Brasil, todos sentados en una mesa en igualdad de condiciones. Todos tienen una misma voz. Lo segundo que quiero decir es que la agenda no se va a tratar solamente de discutir entre burocracias, sino de discutir sobre los temas que afectan a la gente común. Salud, salud pública, cultura, el tema de la digitalización, la cultura como forma de hermanar ciudades. Esos son los temas que se van a discutir. Ojalá nos ayuden y la cobertura que haya sobre el evento no se agote solamente en la chicana, en quién vino, quién no vino, si lo miró mal, qué palabra usó, porque eso no le agrega demasiado valor y detrás de eso hay una enorme oportunidad, que es consolidar la unidad de América Latina y el Caribe. Te agradecemos, esperemos que salga todo de la mejor manera. Gracias.